el objetivo principal de este proyecto es determinar las características eléctricas de un transformador básico con y sin carga eléctrica. El material requerido para esta práctica es, en primer lugar, el yugo del transformador, que es un material en hierro dulce. Luego las bobinas. Aquí tenemos 3 bobinas en las cuales se puede modificar el número de espiras con tomar los puntos extremos o el extremo con el punto medio, por eso varía el número de espiras de la bobina. Necesitamos también 2 amperímetros para hacer el registro de la corriente en el bobinado primario y la corriente en el bobinado secundario, 2 amperímetros. Y 2 voltímetros, uno para hacer el registro del voltaje en el bobinado primario y un voltímetro para hacer el registro del voltaje en el bobinado secundario. También se requiere de un elemento de carga, en este caso son unos bombillos, los cuales los podemos conectar en serie y en paralelo. Y como fuente para energizar el transformador necesitamos un autotransformador de corriente alterna. Aquí estamos ya preparados para estudiar el transformador sin carga. La primera observación es que este circuito se debe hacer sin conectar la fuente que va a alimentar el transformador, sin no conectarse a la red para evitar algún accidente. Hemos conectado aquí el voltímetro a las 2 terminales de la bobina primaria y luego le conectamos la salida de la fuente de alimentación al transformador, y entonces ahí queda energizada el bobinado primario. Y aquí queda dispuesta la bobina para hacer el registro del voltaje en el bobinado secundario. A continuación, entonces conectamos la fuente de alimentación del transformador a la red y activamos y regulamos el voltaje que nosotros queramos que esté aplicado al transformador. Aquí registraremos el voltaje del primario, en este caso estamos leyendo 82 voltios, y aquí en el secundario estamos registrando un voltaje de 326 voltios aproximadamente. ¿Cuál es la respuesta? Tenemos en el primario una bobina de 250 espiras y en el secundario una bobina de 1000 espiras, es decir, que tenemos una relación de espiras de 1 a 4. En consecuencia, estamos observando una relación de voltaje también de 1 a 4. Nuestro transformador lo podemos analizar como reductor con el solo hecho de cambiar la posición de las bobinas. Esa bobina que estaba como secundaria nos quede como bobina primaria y la secundaria y la que estaba como primaria como secundaria. Y ahora activamos la fuente, le colocamos el voltaje que habíamos previsto inicialmente, 82 era. Entonces ahí le vamos a colocar 82, aproximadamente 82, 82, 82, 82, y entonces tenemos 82 voltios en el primario aproximadamente y 20 voltios en el secundario aproximadamente. Estamos observando que hay una relación inversa de 4 a 1. Aquí estamos mostrando un transformador con carga. Hemos elegido para el bobinado primario una bobina de 1000 espiras y para el secundario una bobina de 250 espiras. Tenemos la intención de aplicarle 100 voltios al primario y registrar corriente del primario, voltaje del primario, corriente del secundario y voltaje del secundario. Entonces, procedemos a aplicar voltaje. Listo, estamos aplicando 100 voltios, como hemos anunciado, 100 voltios, 100 voltios. Y entonces,
Ahí podemos leer una corriente de 0,444 amperios en el primario, una corriente de 0,255 en el secundario y un voltaje de 24.27 voltios en el secundario, con un bombillo conectado a el secundario del transformador, un bombillo de 100 vatios. Esta lo podemos modificar cambiando la carga, colocándole dos bombillos en serie y registrando. Corriente del primario, como se puede ver, disminuyó, el voltaje es el mismo en el primario, es la corriente del secundario y el voltaje del secundario, que debe permanecer constante porque la relación de espiras permanece constante. Es importante significar que para el transformador con carga se debe siempre colocar un mayor número de espiras en el primario que en el secundario, con el propósito de evitar un sobrevoltaje sobre la carga que se disponga. Vamos a mostrarle en qué casos, vamos a apagar aquí un momentico, vamos a mostrar cómo podría ser una configuración de resistencias o de bombillos en serie o de elementos en serie. Pues simplemente conectamos el primer bombillo a la salida del transformador y el otro bombillo, el último bombillo, a la otra salida del transformador, al otro punto del transformador, y ahí están las tres bombillas en serie que queremos en paralelo. Entonces simplemente hacemos un puente entre este lado del transformador, de la acomodación de bombillos, y otro puente por el otro lado de la acomodación de los bombillos, y energizamos de manera alterna, y ahí quedaría la conexión de tres bombillos en paralelo.